Bueno, buenas. Continuando con el club de lectura, estamos aquí con el libro de Los Siete Borgias. Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Y ya vamos en el último capítulo, que es el capítulo 9. Capítulo 9, que se llama La leyenda dorada. Muy bien, bueno, vamos a ver qué nos dice la leyenda dorada. Dice, la familia Borgia no solamente tiene una leyenda negra, sino también una leyenda dorada. La huella de un santo, quien, además de llevar una vida digna, se quedó en España. No pretendió, además de llevar una vida digna, se quedó en España. No pretendió ni aceptar ser cardenal, se mantuvo incluso durante su estancia en Roma. Dentro de los límites de su orden, fue miembro de la Compañía de Jesús y solamente destacó por sus sermones. El brillo de Francisco de Borja nada tuvo que ver con el de los miembros más conocidos de su familia. Rodrigo y César Borgia brillaron con valores humanos, se distinguieron por acciones humanas y como a la luciérnaga que apareció brillando en la espesura, los sapos envidiosos les escupieron su veneno. Pero el brillo de Francisco, que no excedió los valores místicos, le llevó a los altares. Nieto de príncipes. El apellido Borgia se dejó de oír en Italia al poco tiempo de la muerte del Papa, pero en España duró mucho más en su forma inicial, Borja, entre otras cosas porque nadie necesitó echar tierra encima. Cuando todavía era cardenal, Rodrigo de Borja había adquirido en España el ducado de Gandía, uno de los pocos que todavía conservan en Valencia, el reino de Aragón. Recordemos que ese ducado constituyó la herencia de Pedro Luis, el hijo mayor de Rodrigo, pero como falleció prematuramente, pasó a manos de Juan, quien también murió antes de cumplir los 20 años, por lo que lo heredó su hijo, aquel hijo que tuvo en España con María Enríquez, la esposa también heredera de su hermano mayor. Comprar el ducado de Gandía al rey católico fue un acierto. Comprarlo no es lo mismo que conquistarlo a sangre y fuego, o arrebatarlo al señor de turno, matándole u obligándole a exiliarse, que fue como César Borgia intentó crear su estado particular, pues ya le confesó a Maquiavelo que ninguna otra cosa le iba a quedar después de la muerte de su padre el Papa, y aún así le quedó como hemos visto. Así, mientras los Borgia cosechaban triunfos perecederos en Italia, el ducado de Gandía, en manos de la viuda de Juan, doña María Enrique, sobrina de Fernando el Católico, se acrecentó en cantidad y calidad, y cuando el heredero de Juan II de Gandía, cumplió 15 años, lo recibió de su madre enriquecido y ampliado, junto con una esposa noble, Juana de Aragón, hija natural del arzobispo de Zaragoza, Alfonso de Aragón, quien era a su vez hijo natural del rey católico. Hay que tener en cuenta que muchos de estos obispos y arzobispos ni siquiera habían sido ordenados sacerdotes, lo cual era para muchos justifica sus relaciones sexuales, pero para otros agrava más la situación, ya que si no eran siquiera sacerdotes,
cómo podían llamarse representantes de los apóstoles de Cristo, pastores de almas y cuanto se dicen los obispos. Evidentemente el obispado era, al menos en esos casos, un título tan laico como el del señor feudal. Tenía por tanto razón aquel conde de Vermandois que comentó que si su hijo podía ser conde a los 5 años, ¿por qué no iba a ser obispo? 1510 fue también una fecha importante para la familia Borja. Ya no les llamaremos Borgia, porque estamos tratando de la rama que quedó en España, donde no fue preciso latinizar el nombre, y también para la Iglesia. En ese año sucedieron 2 acontecimientos importantes que modificaron la historia de ambas. La fama de la familia cambió totalmente de rumbo, incluso en Italia, y la Iglesia Católica recibió el varapalo más grande de su historia. En 1510 nació Francisco de Borja, futuro santo redentor del apellido familiar. En 1510 llegó a Roma Martín Lutero, futuro reformador de la Iglesia, que escapó por los pelos de la hoguera inquisitorial. Para no convertirse en suegra, doña María Enríquez entró en el convento de las Clarisas, donde ya vivía desde tiempo atrás su hija Isabel, seguramente rezando en silencio por los pecados de su padre y de sus tíos romanos. De Isabel, por cierto, se cuenta una historia que, de ser cierta, tendría sentido profético. Dicen que esta joven decidió consagrarse a la religión de la noche a la mañana, ya que, habiendo entrado de visita en el convento de las Clarisas, descalzas de Gandía, recibió ahí mismo la llamada mística y tomó la resolución irrevocable de quedarse en aquel convento y no salir de él jamás. Su madre, sin embargo, debió de tener dudas acerca de la verdad de la vocación de Isabel, o bien temió que su descendencia peligrara, ya que únicamente tenía esta hija y un hijo varón, Juan. Cuando su madre le hizo los cargos, Isabel le aseguró que no debía albergar temor alguno a que su descendencia peligrara, pues sabía que su señor hermano, el duque Juan de Borja, tendría un hijo con el que no faltaría la sucesión de la casa, sino que antes bien vendría a ser la gloria para el apellido en el cielo y en la tierra. Efectivamente, Juan, tercer duque de Gandía, tuvo 7 hijos con su esposa Juana de Aragón, quien murió muy joven, probablemente agotada de tantos partos, como murió dona Lucrecia en Ferrara. El viudo volvió a casarse con Francisca de Castro Pinos, con la que tuvo otros 9 hijos, más uno ilegítimo, que se sepa, con Catalina Díaz. Entre los 16 hijos legítimos que tuvo Juan de Gandía, hubo monjas, cardenales, obispos y hasta un santo. Francisco de Borja, una familia muy cercana a la Iglesia, como vemos, pues Francisco de Borja fue bisnieto de un papa por parte de padre y nieto de un arzobispo por parte de madre. Francisco de Borja cumplió sobradamente la profecía de su tía Isabel, pues no solamente fue santo, sino que antes de serlo, o quién sabe si al mismo tiempo, echó al mundo tantos hijos como para que el apellido familiar no se extinguiese jamás. Al servicio del rey. Servir al rey ha sido siempre la más alta aspiración de los nobles, y Francisco de Borja, a los 7 años, entró al servicio de Carlos I, que era a la vez rey de España,
y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, la adhesión familiar a la corona les acarrió más dificultades que beneficios, al menos en los primeros tiempos. Carlos I, o Carlos V, como se le conoce internacionalmente, era nieto de los reyes católicos, y tras la muerte de Fernando, a finales de 1516, vino a España para que le juraran rey y para jurar él a su vez las leyes y los privilegios castellanos. Pero el trono que heredaba Carlos no era un trono limpio de intrigas y manejos, porque debemos recordar que la heredera natural de Castilla era su madre, la reina Juana, confinada en Tordesillas desde tiempo atrás con diagnóstico de locura. El cardenal Cisneros, que ostentaba entonces la regencia, el cardenal Cisneros fue regente 2 veces, la primera desde la muerte de Felipe el Hermoso hasta la vuelta de Fernando el Católico a Castilla, la segunda desde la muerte de Fernando el Católico, al que llamaban en Castilla el Aragonés, hasta la llegada de Carlos V, al que llamaban el Flamenco. Bueno, entonces ese fue el cardenal Cisneros. Dice, estaba dispuesto a coronar rey a Carlos, pero al mismo tiempo debía coronar reina a Juana. Era un arreglo que podía satisfacer a unos y a otros, es decir, a los partidarios de Juana y a los de Carlos, pero aún quedaba otra espina, el infante don Fernando, hermano menor de Carlos, quien, a diferencia de este, se había educado en Castilla, y no eran pocos los que anhelaban que fuera él el rey, y no el que llegaba de Flandes sin haber visto jamás España ni hablar castellano. Todo se solucionó cuando Juana la Loca accedió a depositar en manos de su real hijo toda la carga que suponía manejar los destinos de Castilla. Carlos reinó, por tanto, pero no sin que las cortes de Castilla le recordaran siempre que lo juzgaron necesario, que reinaba de favor, que la reina propietaria era su madre, y que él como rey, antes que derechos, tenía obligaciones que cumplir. Una de las obligaciones, por cierto, fue cuidar de la viuda de su abuelo, Germana de Foix, y cuentan que también la cuidó, que hubo de ella el primero de sus hijos bastardos, Isabel de Castilla. Luego tendría muchos más, aunque solamente tuvo una esposa, Isabel de Portugal, ya que nunca llegó a casarse con aquella prometida de la cuna, Claudia de Francia, quien se casó con su primo Francisco I de Francia. Carlos I tuvo que bregar con no pocas altiveces y exigencias antes de que Castilla y Aragón le reconocieran como rey y accedieran a su coronación. En Lerida, mientras intentaba conseguir la aquiescencia de los católicos, supo de la muerte de su otro abuelo, el emperador Maximiliano. Como ya dijimos, el título de emperador no era hereditario, sino electo, y la elección recaía sobre el candidato que obtuviese más votos de los 7 príncipes electores de Alemania. La elección recayó aquella vez en el joven rey de España, que se convirtió en el heredero de todas las tierras españolas, más el norte de África, los reinos de Nápoles y 2 Sicilias en Italia, junto con las conquistas de América, los Países Bajos y el Franco Condado, heredados de su padre, más los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1520 sería coronado emperador en
Aquisgrán. Bueno, y aquí tenemos a Carlos I de España y 5 de Alemania. A los 20 años, Carlos, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, se convirtió en emperador de un imperio extensísimo y poderosísimo, iniciando el siglo de oro de la hegemonía española. Aquí está. Carlos I. Bien. Muy poca gracia hizo en España que el rey se marchara a Alemania para que le coronaran emperador. Si ya había reticencias por su falta de conocimiento de los asuntos españoles y por su escasa atención a los mismos, el hecho de que le coronasen en otro lugar tan lejano y tan grande, con tanto sabor extranjero, fue definitivo. Tan pronto como partió de España rumbo a Aquisgrán, se produjo la primera sublevación, la de las Germanías de Valencia. Luego vendrían otras, porque ya sabemos que el reinado de Carlos se vio salpicado por las revueltas y los motines surgidos en contra de medidas impopulares en las que el pueblo o la nobleza veía la mano de consejeros flamencos o alemanes. No le resultó gratis la corona. Carlos tuvo que enfrentarse a germanías, a comuneros, a luteranos y, por si fuera poco, al rey de Francia, Francisco I, quien, además de quitarle la novia, nada más coronarse, ya tendía las manos ávidas hacia las tierras españolas en Italia, la eterna fuente de reyertas como príncipes ambiciosos, la siempre disputada tierra de todos y tierra para todos, porque tardó muchos siglos en conseguir aquel príncipe por el que suspiró Maquiavelo. Las Germanías. Dice, las Germanías fueron un movimiento social de los gremios que surgió en Valencia y se propagó a Mallorca, al mismo tiempo que surgió la comuna en Castilla, pero más de tipo reivindicativo que político, mientras que los comuneros se alzaron para arrancar a Carlos I del trono de Castilla a favor de Juana la Loca y para hacer volver a España al infante don Fernando. Los aguermados se levantaron contra los privilegios de los nobles. En 1521, las Germanías lograron incluso derrotar a las tropas de Carlos V en Alfanderch, al sur de Valencia, aunque no solamente tuvieron que luchar contra el rey, sino contra la clase monárquica del reino, entre la cual se encontraba el duque Juan II de Gandía, padre de Francisco de Borja. Dice, es curioso saber que el duque de Calabria, Fernando de Aragón, aquel a quien el gran capitán capturó y envió a Játiva y que nunca llegó a ser Fernando III de Nápoles, como vimos en el capítulo 5, estaba por entonces prisionero en Játiva, y fueron los aguermandos los que le liberaron y le ofrecieron casarse con Juana la Loca, a cambio de que se pusiera al frente de su rebelión contra Carlos V. El caso es que Fernando se negó a acaudillar a un puñado de revoltosos frente al poderoso monarca, quien supo premiar su adhesión, concediéndole, cuando acabó la rebelión, el virreinato de Valencia y la mano de Germana de Foix, mucho más joven y cuerda que Juana la Loca, aunque, como dijimos, también bastante peligrosa. Otros nobles que se adhirieron a la causa monárquica fue el duque Juan II de Gandía,
padre de Francisco de Borja, quien obtuvo con ello el favor imperial, pero primero tuvo que pagar el alto precio de sufrir el saqueo del ducado de Gandía como represalia de los rebeldes de las Germanías Valencianas. Ahora, consuelo para una princesa desdichada. La primera misión de Francisco de Borja fue sumamente delicada. Doña Juana de Loca permaneció 46 años encerrada en el castillo de Tordesillas, pero no estuvo sola. Junto a su triste sombra podía verse otra, sino más triste, sin duda más desgraciada, la de su hija menor, Catalina, cuya infancia se desarrolló entre las piedras heladas de Tordesillas, contemplando resignada desde la altura los juegos de los niños de su edad que, pobres y plebeyos, disfrutaban de la libertad, del sol y de la risa. El obispo de Zaragoza, Juan de Aragón, sucesor de su padre, el arzobispo Alfonso de Aragón, recomendó la visita del joven Borja al castillo de Tordesillas, con el fin de paliar la triste situación que vivían ambas mujeres. Francisco de Borja, por cierto, realizaba por entonces su educación mundana en la corte de su tío el obispo Juan de Aragón. Tenía 12 años, los preciosos para convertirse en el paje amable de la infanta Catalina, que necesitaba imperativamente el roce de alguna persona más acorde con su edad. La pobre Catalina fue víctima inocente de las manipulaciones de Fernando el Católico y de Carlos V, por un lado, y de la enfermedad mental de Juana la Loca. Desde los 2 años, la infanta vivía en Tordesillas junto a su madre, quien, por temor a que le arrebatasen a su adorada hija, la hacía dormir en un aposento interior al que únicamente se podía acceder atravesando la alcoba de la reina. Toda la luz que iluminaba la estancia de la pobre criatura procedía de velones y candelas, y toda la compañía que alegraba su vida era la de su madre, enferma de melancolía, y la de 2 viejas dueñas que se ocupaban de atenderla. Por toda vestimenta, la infanta llevaba un sencillo jubón y sobre él una chaquetilla de cuero. En lugar de peinado o tocado, llevaba el cabello envuelto en un pañuelo. Compadecido de ella, un sirviente había realizado un agujero en el muro, desde el que la desdichada infante podía contemplar los juegos de los niños de Tordesillas, a los que, con el fin de que permanecieran el mayor tiempo posible a su vista, arrojaba algunas monedas de cuando en cuando. No es de extrañar que su mismo hermano, el emperador Carlos, se compadeciera de ella al verla en tan penoso estado y accediera no solamente a la petición del obispo de Zaragoza de darle un paje joven y agradable, sino que ordenó proveerla de ropas y objetos e instalarla en un aposento más acorde con su condición real. También parece que aquel hueco horadado en el muro sirvió para que un caballero pudiera sacar a la infanta del castillo, aprovechando el sueño de la reina, y conducirla a la corte de su imperial hermano. Pero la pobre niña, consciente de la desesperada soledad de su madre, ponía siempre la condición de regresar
antes de que ella despertase. La misión de Francisco de Borja no solamente sirvió para que la triste infanta tuviera alguna persona joven con la que conversar, sino para que él ganase triunfos a los ojos del emperador, quien cuando la infanta se casó en 1525 llamó al joven a su corte para que entrara a su servicio, y tras su matrimonio en 1526 con Isabel de Portugal al servicio de la reina. La corte de Carlos no era en absoluto una corte al estilo español. Por algo, Carlos I fue el primer rey de España de la dinastía de los Austrias, que dominaron entonces el ducado de Borgoña. Bueno, aquí hay que decir que lo que hoy conocemos como Países Bajos se llamaban entonces ducados de Borgoña. Borgoña estaba dividida en 3 partes. El ducado de que hablamos, que también se llamaba el país de Aquende, una parte incorporada al reino de Francia, que se conocía como el país de Allende, y la tercera incorporada a Alemania. Bueno, dice, su corte era más bien un relleno su corte era más bien un reflejo de la corte borgoñona, con un rey que no hablaba castellano ni alemán, a pesar de que, además de rey de España, fue emperador de Alemania. Un rey que se interesaba especialmente por la insigne orden del Toisón de Oro, una orden de caballería medieval que nació en el ducado de Borgoña, auspiciada por Felipe el Bueno. Su gran prestigio la llevó a la corte flamencos borgoñona, la de Felipe el Bueno. Su gran prestigio la llevó, a la corte flamenco borgoño, la de Felipe el Hermoso, en la que nació Carlos V, de donde se transmitió a todas las cortes europeas a través de la corona española. Era una orden de collar y de fe, en la que primaban tanto los príncipes caballerescos cristianos como los intereses políticos. Y si al rey le importaba en extremo esa orden caballeresca, también le importaba enormemente una novela de caballería muy en boga en la corte franco-borgoña, la Chevalier de Libéré. De Oliver de la Marche, que el mismo Carlos tradujo para que Hernando de Acuña pudiera convertir en versos castellanos. Es de notar que Carlos V aprendió pronto su primera lección de rey de España, que fue la lengua castellana. Sin embargo, no fue capaz de aprender alemán. Su lengua materna era como la de su padre, el francés. La moda de la corte borgoñona que Carlos V trajo a España era algo exagerada en cuanto al gusto por lo puntiagudo, que abarcaba desde los zapatos de largas puntas a los sombreros. Las mangas se hinchaban como globos y las telas preciosas y elegantísimas abundaban en todos los ropajes. Era una moda suntuaria que caracterizaba a las clases pudientes, a las clases capaces de gobernar en los países del norte de Europa, la moda que vistieron en su día Juana la Loca y Felipe el Hermoso. La moda y la cultura borgoñonas y renancistas que aportaron a España Carlos V y su corte flamenca chocaron brutalmente con la Castilla medieval, heredada de Isabel la Católica y de Juana la Loca. Castilla tuvo que hacer un esfuerzo para absorber las nuevas corrientes culturales del humanismo y para adaptarse al Renacimiento, que antes o después
no tenía más remedio que implantarse en España. Fue la época de Garcilaso de la Vega, a cuyo padre vimos como embajador en la Roma del Papa Borgia, que fue continuo de la Guardia Real de Carlos V, y el inicio del Siglo de Oro, la etapa más gloriosa de las artes y las letras españolas, que se extendió hasta el siglo XVII. Amor o leyenda. Carlos V conoció a Isabel de Portugal en Sevilla. Dice que llegó hasta ella maquinando y calculando los beneficios políticos que había de traerle aquella boda, entre ellos el beneplácito de los súbditos castellanos, tan díscolos y apegados a su reina cautiva. Como eran primos carnales, precisaron la dispensa papal, que en aquella ocasión llegó puntual para que los nuevos desposados pudieran disfrutar de su mutuo amor. Porque aunque Carlos se acercó a Isabel pensando en el bien de su política interior, lo cierto es que tan pronto la vio, se prendó de ella hasta el punto de que se decía que cuando estaban juntos el resto del mundo dejaba de existir. No podía el emperador imaginar la ventura que le esperaba ahí, en el Real Alcázar sevillano, junto a aquella adorable criatura que despertaba la admiración, la ternura y el amor en cuantos la veían. Hoy esta es Isabel de Portugal. Bueno, aquí están dos pinturas. Dice el sastre y el elegante en el siglo XVI. La moda que Carlos V trajo a España fue la de la corte borgoñona, la que lucieron en su momento sus padres, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. No solo la moda, sino la cultura borgoñona chocó fuertemente con la cultura castellana, que se había mantenido dentro de las pautas medievales. Dice, también cuentan que lo despertó en Francisco de Borja, pero no una pasión amorosa, sino un amor platónico, casi poético. Para él fue una inmensa felicidad ponerse al servicio de aquella mujer incomparable. Pero no vayamos a pensar que las cualidades del escudero eran inferiores a las de la dama. Francisco de Borja fue también un caballero renacentista y por tanto culto, intelectual y amante del arte y de la música. Su refinado gusto musical le sirvió para recuperar numerosas y valiosísimas piezas de música sacra, que era lo que más le agradaba escuchar. No olvidemos que algunos de sus contemporáneos fueron Cristóbal de Morales, Alonso de Mondejar, Antonio de Cabezón, Juan del Encina, Francisco de Peñalosa, Joaquín de Esprés, Francisco Guerrero, Luis de Milán, Palestrina, Tomás Luis de Victoria y un largo etcétera, etcétera de compositores insignes del Renacimiento. Además, Francisco de Borja realizó incursiones en el terreno de la composición, pues a él debemos la Visitatio Sepulcri, un drama sacro cuya estructura ritual y musical compuso y que se aún representa en Gandía durante la Semana Santa, más una misa a 4 voces, varias cantatas y motetes. También se le atribuye otro drama sacro que se representó en Elche, el Tránsito y la Asunción de la Virgen. Aquí hay que decir que existe un disco en vinílico que indica como autor a Francisco de Borja
y Aragón, siglo XVI, 1510-1572, con el siguiente contenido. Cara A, Los Ángeles 1 y 2 de Francisco de Borja, himno a San Francisco de Borja. Cara B, Aleluya de Francisco de Borja, himno a Gandía. Está interpretado por la banda UAM San Francisco de Borja y Orfeón Gandiense, dirigido por Juan Becher Grau y publicado por Interdix en 1972. Bueno, lo primero que hizo la emperatriz con su joven caballero Borja fue casarle. Le dio en matrimonio a una de sus damas, la portuguesa Leonor de Castro, con la que tuvo 8 hijos. Como regalo de bodas, dio a los novios el título de Marquesa de Lombay. Por su parte, el emperador le hizo el mejor regalo que podía hacerle. Le nombró escudero y mayordomo de la emperatriz y le encargó de su cuidado durante sus largas estancias fuera del país, aunque en algunas de sus expediciones tuvo también que acompañar a su emperador, como en la campaña de Provenza. Carlos V se veía implicado en numerosas ocasiones en batallas contra su rival francés, Francisco I, quien sabía buscar alianzas poderosas, y para enfrentarse al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se llegó a aliar con el emperador del mundo, Solimán el Magnífico, señor de Constantinopla. En aquellos tiempos no había imperio como el imperio turco, ni riqueza ni poder. Como los de Solimán. Cuando se hablaba de la mayor de las maravillas, se la solía comparar con el harén del gran turco, que en Occidente aparecía como el colmo de la magnificencia. Los turcos habían empezado por apoderarse de Hungría, aproximándose a las fronteras del Sacro Imperio de una forma tan peligrosa, como vimos que sucedió en tiempos de los 2 papas Borgia. Además, en esta ocasión, Solimán no se había acercado a Austria para conquistar territorios, sino por aproximarse a Italia, que seguía siendo, como dijimos, la base de las disputas entre España y Francia. Y en medio de la discordia, Roma, con el Papa a la cabeza, porque al fin y al cabo el Papa era el rey de Roma y de los estados pontificios. Finalmente, su muy católica majestad, el emperador Carlos V, envió a sus ejércitos contra Roma, y ante el estupor del mundo cristiano, los ejércitos imperiales entraron en la ciudad a saco, pillando, asesinando, ultrajando y quemando cuanto encontraron. Algunos historiadores han desviado la culpa de este asunto, conocido como el saco de Roma, señalando como responsable a las tropas mercenarias que realizaron el ataque sin el control de sus condottieris. Otros señalan que Carlos V quiso demostrar al mundo entero que él era capaz de apresar al rey europeo más poderoso, el rey de Francia, y acto seguido al príncipe eclesiástico de mayor poder, el Papa. Lo había predicho Luis Vives. El destino de Carlos V era vencer solamente a enemigos muy numerosos y poderosos para que sus victorias resultaran más destacadas. Isabel de Portugal cumplió a la perfección su cometido
de soberana del orbe católico. No solamente enamoró a su imperial esposo, le hizo feliz y se comportó con sus súbditos como una verdadera madre, sino que les dio el heredero varón que todos pedían, el príncipe Felipe. También gobernó España en las largas ausencias de su marido, ejerciendo la regencia con discreción y buen hacer, preocupándose sobre todo por la suerte de los súbditos de Castilla, los que por oponerse con firmeza al emperador sufrían mayor presión fiscal, y ejerció la regencia con el estilo itinerante con que habían reinado sus abuelos, los reyes católicos, viajando de acá para allá, atendiendo los asuntos del Estado, y todo ello sin abandonar la educación y el cuidado de sus hijos, Felipe, María y Juana. Tantas virtudes acumuló la emperatriz Isabel que pronto cumplió su cometido en la tierra. Como todos los amados de los dioses, murió pronto, joven y hermosa, para dejar una huella indeleble en todos cuantos la conocieron. Las crónicas, mucho menos poéticas, dicen de ella que era enfermiza y poco o muy rebuscado lo que comía. Aquí tenemos una fotografía. La única esposa de Carlos V fue Isabel de Portugal, madre de Felipe II. Aquella delicada y hermosa criatura llenó de amor y de felicidad el corazón del emperador, y también dicen que enamoró a Francisco de Borja. Su muerte prematura convirtió a Carlos en viudo inconsolable y a Francisco en sacerdote jesuita. Aquí está. Aquí está Isabel la Católica, Isabel de Portugal. Dice, Isabel, que está, murió tras dar a luz a un hijo muerto, sin fuerzas para continuar, y porque, como hemos dicho, ya había hecho bastante en su corta vida. En la primavera de 1539 contrajo unas fiebres que se agravaron con su falta de fuerzas físicas, y el 1 de mayo falleció, dejando a Carlos sumido en el abatimiento y en la angustia, sentimientos que se reflejan en la correspondencia que cruzó por entonces con su hermana María. Murió en Toledo, pero los panteones reales se encontraban en Granada, donde están todavía enterrados los reyes católicos y donde Carlos V levantó un palacio renacentista dentro del recinto de la Alhambra. Era preciso, pues, trasladar el cadáver hasta ahí para darle sepultura en lugar que le correspondía. El encargado de acompañar a la soberana en aquel último viaje fue su escudero Francisco de Borja. Pero la misión de Francisco de Borja no consistía solamente en acompañar a su señora hasta su última morada, sino que también debía reconocerla, es decir, dar fe de que la persona a quien iban a enterrar era ella, la emperatriz Isabel, y no otra. Eso suponía, como es lógico, abrir el ataúd y levantar el velo que cubría la otrora bellísimo rostro de la difunta. Es fácil imaginar la impresión que el escudero de la reina recibió al contemplar en lo que se había convertido en tan poco tiempo la belleza angelical que tanto admiró y que tanto amó. Donde antes hubo carne sonrosada, ahora parecía un amasijo repugnante y nauseabundo, de putrefacción e inmundicia.
Fue como si hasta entonces Francisco no hubiera tomado conciencia de lo efímeros que son las glorias terrenales y de lo poco que sirve la belleza, el poder y el dinero cuando la parca se encarga de mostrar que todos somos iguales. Más que su voz, fue su alma la que exclamó la frase legendaria que separa al Francisco de Borja, marqués de Lombay, duque de Gandía, poseedor de una considerable fortuna y de innumerables prebendas y beneficios, del Francisco de Borja humilde y espantado de los valores del mundo, que renunció a todo por otra verdad intangible pero imperecedera: no más servir a Señor que se me pueda morir. No más servir a Señor que se me pueda morir. Esta es la leyenda romántica. La Iglesia tiene también su leyenda mística, y es que fueron las palabras de San Juan de Ávila, el sacerdote encargado de pronunciar el sermón funerario, las que le abrieron los ojos del alma. Juan de Ávila, como Ignacio de Loyola, conoció el sabor amargo de la envidia, aquella que denunció Eusebio de Cesarea y que retrató Giotto, porque ambos pasaron por las manos ignominiosas de la Inquisición, aquella institución perversa que puso en marcha la Iglesia Católica para oprimir al mundo con un reino de terror, para impedir que el progreso y la cultura prosperasen y para exterminar a quienes se atreviesen a pensar de manera diferente a lo que enseñaban su santo magisterio. Su poder se acrecentó cuando los reyes la adoptaron para prevenir disidencias y desviaciones político-sociales. No olvidemos que en aquellos tiempos la religión era una forma de pensamiento, una filosofía de vida, como es ahora la ideación política. Entonces no había derechas ni izquierdas, porque cada una conocía su sitio en la sociedad, pero sí había divergencias religiosas que ponían en peligro la unidad social y política de los estados. Ambos religiosos, Juan de Ávila, Ignacio de Loyola, después santos, la sufrieron únicamente por ser cultos e innovadores y por despertar esa envidia que corrompe al clero. De ella se libró por poco el más osado de los religiosos de la época, Martín Lutero, el fraile agustino, que se atrevió a proclamar la vergüenza de la venta de indulgencias y del tráfico de cosas sagradas que llevaban a cabo los papas para conseguir más dinero, y se libró porque tuvo la suerte de encontrar en su camino a un príncipe poderoso e inteligente, Federico de Sajonia, quien le acogió en sus territorios, le defendió del Papa y del emperador. Carlos V arremetió contra Lutero en la Dieta de Worms y le ofreció lo necesario para que escribiera todo lo que tenía que escribir. Juan de Ávila e Ignacio de Loyola cambiaron, pues, el itinerario de Francisco de Borja, el uno abriéndole los ojos en aquella homilía que siguió al tremendo impacto de ver el efecto de la muerte en aquella señora tan amada, el otro acogiéndole en su compañía de Jesús cuando se presentó ante él en Roma unos años después de renunciar al mundo y a su pompa y de convertirse en uno de los discípulos destacados de San Juan de Ávila.
Bueno, aquí concluimos la lectura del día de hoy. Estamos con el libro, ya estamos por terminar. Estamos en el club de lectura. Estamos con el libro de Los 7 Borgias. Borgia, una historia de ambición y refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.